a entrar directamente. El día de hoy vamos a estar viendo la primera parte de la santificación, la próxima semana la segunda. Y entonces las metas del día de hoy es desarrollar una profunda convicción en tu vida de que eres santificado por el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es lo que nos santifica. Y ahorita vamos a entrar a eso. No son nuestras obras, es Dios que nos hace santos. Y la segunda meta es construir un fundamento verdadero que nos sirva para creer en Jesucristo por el resto de nuestras vidas. ¿Ok? El tener bien el cimiento, por eso se llama esta serie Fundamentos Bíblicos, de concebir a Dios como lo más real lo más bíblico, la imagen más bíblica, la revelación más bíblica de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. De hecho, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, y entonces Jesús les dice, hace tanto tiempo estoy con ustedes y me dicen todavía muéstranos al Padre. ¿Qué significaba eso? Significaba que ellos, los discípulos, tenían el concepto de un Dios enojón, de un Dios de juicio, de un Dios de castigo. Y entonces habían convivido tantos meses con Jesús que le preguntan, muéstranos al Padre. Y dice Jesús, yo soy, así como yo soy. Así como me han visto que perdoné a la mujer sorprendida en adulterio, así como ven que sano a los enfermos, así como ven que doy vista a los ciegos, que libero a los endemoniados, o sea, que tengo compasión de la gente, así es el Padre. Entonces, cuando yo tengo un concepto de un Dios malo, de un Dios de castigo, así me voy a comportar. Dudo mucho que te gustara tener un papá golpeador. Y hay gente que tiene ese concepto de Dios. Entonces tenemos que tener un concepto bíblico de quién es el Padre. Es una mezcla, como te explicaba la semana pasada con respecto a la salvación. El Padre en su carácter tiene tanto la característica de justicia. Si hacemos algo malo, alguien tiene que pagar por ello. Pero también tiene la característica en su personalidad de la misericordia. Entonces la misericordia, la gracia, se junta con la justicia de Dios y es donde se ve representada en Jesús. Entonces Jesús toma nuestro lugar y el Padre sigue siendo justo. Alguien tenía que pagar y entonces paga Jesús, pero la misericordia queda presente y entonces es como nos reconcilia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la santificación, así que vamos a entrar de lleno. Número 1, ¿qué significa, verdad, la palabra santificación? Santificado significa separado. Separado, o sea, estás apartado para alguien. Sí se han encontrado por ahí que pues hay el novio y la novia, ¿verdad? Y entonces todavía no se casan, pero ¿están qué? Están comprometidos. O sea, están apartados. Por ahí habrá alguien que esté comprometido, todavía no, ¿verdad? Pero vamos a orar porque hay varios que hacen falta que salgan este año, que se comprometan allí. Y entonces, algo así es que está comprometido, o sea, a pesar de que hay muchos solteros a su alrededor, este novio y esta novia están comprometidos el uno con el otro. Todavía no se han casado, pero están apartados el uno para el otro. Bueno, así es cuando yo digo, yo estoy apartado para Dios, estoy santificado para Dios, es porque todavía Dios no ha venido, pero yo estoy apartado para Él. Y no ando con nadie más, aunque hay un montón de opciones, no ando con nadie más que con Dios. ¿Y cuáles son esas otras opciones? Bueno, tú puedes amar y adorar a lo que quieras, ya sea persona, lugar o cosa, ¿verdad? O sea, puedes amar a tu carro, puedes amar a tu casa, puedes amar a alguna persona, ¿verdad? Hay veces que mi Dios son mis hijos, o mi Dios es mi esposo o mi esposa, o puede ser ¿qué otra cosa? Un lugar, ¿verdad? Hay quienes aman el salir de vacaciones y ese es su Dios, el andar. El otro día veía un documental de unos amigos que lo que era el escalar, el alpinismo, era su Dios. Y duraron 2 semanas en una montaña hasta que no llegaron a la cima. Allí comían, allí dormían, hacían como una casa de campaña sostenida de una cuerda y allí
nevó, llovió, el viento hacía la casa para todos lados, 2 semanas allá arriba y no se bajaban hasta que no llegaron a la punta. Y entonces allí te das cuenta, ese es su Dios. Entonces, es decir, estoy apartado para el Padre, o sea, para Dios. Eso significa santificado. En el Antiguo Testamento había objetos que eran o lugares que se decían santos, pero ese era una figura. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros, nuestro corazón, sea el que es santificado. Y para eso vamos a Éxodo 28:41. Y dice allí, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y ¿qué? Santificarás para que sean mis sacerdotes. Dios, por eso es que en el Antiguo Testamento ves a lo largo de pues sobre todo los profetas, que cuando el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida, empezaba los hijos de los israelitas a casarse con los hijos de los pueblos que vivían alrededor y empezaban a adorar a sus dioses. Eso ofendía mucho a Dios, porque es el que estás engañando a Dios. O sea, Dios quien te ha dado todo, Dios quien te pide que lo ames solamente a Él, es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Estás engañándolo amando algo o a alguien más. Y entonces nos podemos identificar como humanos cuando estamos comprometidos o estamos casados y se rompe ese pacto que se hizo y entonces hay adulterio. Y entonces puedes entender cómo se siente Dios, ¿no? De que me engañaste, yo confié en ti. Bueno, algo parecido, pero en el ambiente espiritual, es que dice Dios, ¿en qué te fallé? ¿Por qué me eres infiel? ¿Por qué te vas tras dioses ajenos? Y como te comento, en el Antiguo Testamento, pues se ve que eran ídolos de madera o de piedra, pero en la actualidad, aún siendo creyentes, si no cuidamos nuestro corazón, terminamos adorando a cosas, lugares o personas y quitamos a Dios de nuestro corazón. Entonces tenemos que estar en constante cuidado de mantenernos santos, y hacia allá vamos, Entonces, hacia allá vamos en el proceso de la vida, pero también hacia allá vamos. Ahorita te voy a explicar más acerca de eso. Entonces, vemos que los sumos sacerdotes eran santificados. También sus vestiduras. En Éxodo 29:21, ahí vemos un ejemplo de cosas que eran santificadas. Y con la sangre que estará en el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. ¿Y qué? Él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, Dios ponía ese ejemplo de que también la vestidura, no solamente el sacerdote, sino lo que él usaba, tenía que ser uso exclusivo del sacerdocio. Y de hecho en algunos lugares todavía se ve eso. Es algo así como en el militar. Eso sucede cuando traes el uniforme de gala del militar. No puedes andar en la tienda comprando. Hay lugares y ceremonias exclusivas donde puedes utilizar ese uniforme. No te lo puedes estar poniendo para hacer la limpieza de tu casa. O sea, ¿por qué? Porque representa un valor del militar. Entonces, desde la persona tiene que estar autorizada hasta el lugar y la ceremonia en donde te vas a vestir así. O sea, te están diciendo, este uniforme es exclusivo, está separado para ciertas ceremonias. Y así como eso en otras áreas, ¿verdad?, de la sociedad, hay cosas que aún dentro de un país, no, esto es honroso, esto solamente se va a utilizar en estas ceremonias. Bueno, esto viene desde el Antiguo Testamento. Estamos leyendo en Éxodo, ¿verdad?, que está diciendo Dios, las vestiduras de los sacerdotes, no se vale que anden allí en la agricultura o arrancando frutos con las vestiduras sagradas. Tenía que ser uso exclusivo para Dios. Entonces, el altar santo también, Éxodo 30, dice, y sobre los cuernos
hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Expiación era una ofrenda a Dios para pedir perdón por los pecados. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. O sea, será muy apartado para Dios. Entonces, esta característica de Dios de la santidad no es a la ligera. No debemos de tomarlo a la ligera, de utilizar cosas que son apartadas para Dios, utilizarlas para algo más. O sea, en el Antiguo Testamento los utensilios, estamos viendo el altar, solamente se podía utilizar para eso. No podía utilizar un sacerdote una cuchara o un instrumento que se utilizaba en un holocausto. Ay, pues me lo voy a llevar a mi casa y allí le voy a dar vuelta a la carne asada que tengo. No podía utilizar cosas del lugar, del templo. Al principio eran el atrio, era el tabernáculo, y después ya se hizo el templo de Salomón. Los instrumentos tanto del tabernáculo como del templo de Salomón eran exclusivos para Dios. Entonces eso es simbolismo de nosotros. Nosotros ahora somos esos utensilios para gloria de Dios. Y entonces Dios dice, yo no voy a estar utilizando una cuchara que está en la inmundicia para después utilizarla en algo para mis propósitos. Dicen por ahí que Dios puede utilizar vasos rotos, vasos chuecos. O sea, se está refiriendo también a nosotros, ¿verdad? Vasijas chuecas, vasijas rotas, vasijas medios así. Pero lo que no puede utilizar Dios es una vasija sucia. Entonces podremos tener muchas limitaciones, ignorar muchas cosas, pero la intención de tu corazón debe de ser santo. O sea, solamente apartado para Dios. Eso de querer agarrar lo mejor de los dos mundos. O sea, un día ando con Dios. Y, oh, Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero el viernes me voy con mis cuates. Y allá con mis cuates digo palabrotas, ando en lugares que sé que Dios no está presente allí. Entonces es así como que estoy saliendo con mi esposa y con la vecina. O sea, estoy quedando bien con Dios, lo que me gusta de Dios y lo que me gusta del diablo. Y entonces eso es no ser santo para Dios. Hay cosas que no me van a parecer muy atractivas de Dios, pero es así como en un matrimonio, debo de ser exclusivo de Dios. Obviamente, conforme me voy sumergiendo más en Dios, me va gustando más y más, pero cuando apenas inicio, no sé si te pasó a ti, pues como que no atrae tanto las cosas de Dios porque el Joel espiritual no está tan fuerte. Dice que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil, ¿verdad? Y la mía es medio floja, ¿no? Entonces, leer la Biblia, qué flojera, y orar, no me gusta. Pero conforme lo vas haciendo, ¿cuántos han hecho ejercicio? Y al principio, te duele todo, pero no sé si has llegado a ese punto donde ya te gusta, ya no duele tanto y ya ves los resultados y ya tienes más energía y dices, oye, pues sí, esto de hacer ejercicio, pues tienes razón, ¿verdad? Cecilia, no hagas cara de que no, yo nunca he hecho ejercicio. Sí, ya vamos a mandarla a la zumba. Pero bueno, a lo que voy es que algo haciendo espiritual en que al principio no nos atrae algunas cosas, pero aunque no me atraiga, a través de la salvación yo hice un compromiso con Dios de que voy a ser exclusivo de Dios. Lo que me gusta, la salvación, ¿verdad? Cuando muera, no me quiero ir al infierno, eso sí me gusta. Pero un ejemplo, ¿verdad? Ahorita que nos daban una excelente mini clase, el matrimonio Ruiz de los diezmos. Esa área a veces no me gusta, ¿verdad? Y entonces sí quiero el área de la salvación, pero la de los diezmos no. Pero es el paquete completo, ¿verdad? Entonces vamos viendo que para Dios no es un juego esto de la santidad. Dice, en el Nuevo Testamento es el pueblo de Dios el que está separado para el uso y honor de Dios. Y ahora un texto del Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:19, está allí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense ¿de qué?
de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, apártate de lo sucio. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué? Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento los instrumentos eran un símbolo de lo que ahora somos nosotros. Un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces santificado viene de la misma raíz de la palabra santo. En la Biblia todos los creyentes son llamados a ser santos. O sea, no es de que unos somos más santos que otros y demás. Al momento de que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Dios te limpia y te aparta para Él. Entonces el ser santo proviene del sacrificio de Jesús, pero es algo así como que ya te bañaron, ya estás limpiecito. Y entonces la santificación es un proceso, y ahorita lo vamos a ver, pero déjame te lo empiezo a explicar. La santificación es instantánea, pero al mismo tiempo progresiva. Ay, a ver, explícame eso otra vez. La santificación es algo que Jesús nos da, o sea, Él nos limpia, pero es progresiva porque te tienes que mantener limpio. Más o menos entiende, o sea, ya Jesús te lavó, te puso vestiduras blancas, o sea, ya te santificó en ese momento que recibiste su sacrificio, que le dices que es tu Señor y Salvador, pero es nuestro trabajo el mantener esas vestiduras limpias. Entonces la santificación es tanto instantánea como progresiva, porque no para Dios es, y lo veíamos la semana pasada en Hebreos, que aquel que ya aceptó el sacrificio de Jesús y se vuelve a lo anterior, ya no hay ya no hay expiación, dice, o sea, ya no hay perdón de pecados. Aquella persona que aceptó las vestiduras blancas y después se vuelve a hacer lo malo. De hecho, hay un texto bien fuerte que dice que así como la puerca lavada se regresa al lodo, y dice que el perro, una vez que vomita, va y se regresa a su vómito. Dice, así es aquella persona que siendo santificada, se regresa a su lodo. Se regresa y entonces no mantiene las vestiduras limpias. Entonces la santificación es tanto instantánea como progresiva. Yo no puedo lograr ser limpio, pero ya que Dios me limpió, por agradecimiento debo de hacer el esfuerzo de mantenerme limpio. Hasta ahí más o menos. Dice, no se trata de estar yendo hacia la santidad. Estoy creciendo como un santo. ¿Ok? Entonces, ya soy santo, ahora tengo que crecer como santo. Tengo que buscar parecerme más a Dios. Mira, a ver si se entiende mejor con este texto, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí donde me quiero centrar es creced en la gracia y el conocimiento. Recibí a Jesús como Señor y Salvador, me pones vestiduras blancas, pero todavía hay varias cosas que ignoro de la Biblia. Entonces tengo que buscar el renovar mi forma de pensar, porque lo que me lleva a pecar es la mentira que Satanás ha puesto en mi forma de pensar. Detrás de cada pecado que cometo hay una mentira que Satanás me ha vendido y que tengo en mi mente. Un ejemplo, pues ya se los he puesto, ¿verdad? Que pues cuando me enojo digo palabrotas. ¿Cuál es la mentira que Satanás me ha vendido? Que solamente con palabrotas me obedecen los que están a mi alrededor. Y si no les hablo así, no obedecen. Esa es la mentira, ¿verdad? O en el caso de aquel que dice, ay, es que yo te soy fiel, esposa mía, 5 días a la semana, déjame 2 para mí hacer lo que yo quiero, ¿no? Porque es que no soy de cartón. Bueno, ahí está la mentira, ¿verdad? De que soy fiel 90% de la semana y el 10% ese hago yo lo que se me da la gana, ¿verdad? Entonces, pero me llamo fiel, ¿no? Es la mentira. Ay, es que pues me esfuerzo tanto, me merezco un premio. Esa es la mentira. Entonces, tengo que ser santo todo el tiempo. Y entonces, detrás de cada pecado que cometo,
Hay una mentira que el Satanás me ha, en mi caminar lejos de Dios, ha sembrado en mi mente. Entonces tengo que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús. Segunda de Corintios 10:15 dice, estamos viendo que el ser santo es ir creciendo espiritualmente. Segunda de Corintios 2:15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme, ¿qué? ¿Nos damos cuenta cómo crece? Dice, crece vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Aquí el contexto a lo que me quiero enfocar es que tanto dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento como que nuestra fe debe de crecer. Entonces, es algo así porque la duda puede venir de decir, bueno, entonces, ¿soy salvo por obras? ¿Por lo que yo hago? ¿O es por gracia? Es por gracia, siempre ha sido por gracia. Dios te da algo que se llama salvación. Déjame pongo un ejemplo, es así como cuando naciste y tienes músculos. ¿Alguien hizo algo para tener músculos? Es por gracia, Dios te los puso y entonces ya naces con ellos. Así, Dios te da la salvación, ya la tienes. Tú no la puedes generar, pero de ti depende el hacer ejercicio. Y entonces para que estos músculos crezcan y entonces me pongo a hacer ejercicio. Así es la salvación, la santificación, el crecer en fe. Dios ya te las da, pero es tu trabajo el ejercitarte en ello. Entonces, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no busco crecer y aprender más de Dios, es así como estos músculos. Ay, el babay. Ahí lo tengo, pero está reposando, ¿verdad? Tengo los músculos, pero no los uso. Y entonces, pues, en lugar de 6 packs es 2 liters. Se va haciendo así como... Es el ejemplo. Nunca voy a poder ganar la salvación por gracia. Es así, yo los músculos no hice nada para tenerlos, nací con ellos. Entonces, cuando nazco de nuevo, soy nueva criatura, tengo la salvación, pero tengo que ejercitarme en ella. Ahora vamos a ver los dos enfoques de la santificación. Los dos enfoques de la santificación. La santificación se refiere a dos cosas. La acción finalizada de un hecho, o sea, de ser hecho un santo, como te comento, es algo instantáneo, y un proceso diario de ser santificado. Entonces son los dos enfoques de la santificación. Es instantánea, pero a la vez es progresiva. Número 1, la santificación es una sola vez y completa. Y esto lo dice Hebreos 10:10. Y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. Como te comento, manera de repetición, Jesús es el que me hace santo instantáneamente cuando lo recibo como Señor y Salvador. Primera de Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y no me quiero meter en cada uno de estos términos, pero cada uno es profundo, pero está diciendo que Jesús es el que nos da todo eso. Entonces, como te comento, yo lo recibo, pero es mi trabajo el por agradecimiento a Dios, el mantenerme limpio. Es decir, lo que yo hacía era vergonzoso, ahora porque Dios me limpió, me tengo que mantener caminando derechito. Por agradecimiento, no por miedo, sino por decir, la verdad, ese estilo de vida lo único que me trajo fue dolor. Entonces, es por eso que casi siempre quien de verdad se arrepiente, de hecho no hay de otra, o estás arrepentido o no estás arrepentido. Entonces hay gente que dice, no, sí, ya acepté a Jesús. Y lo que les gustó fue la hermana, ¿no? Que venía a la iglesia y entonces vienen a la iglesia y se aprenden los cantos, se aprenden la terminología, hermano, hermana, gloria a Dios, aleluya, se aprenden todo y vienen, pero en realidad no han tenido lo que se le llama, no está en la Biblia, pero se le llama un encuentro personal con Dios. ¿Qué es eso? El de verdad arrepentirte de tu estilo de vida. Y entonces, pues en realidad, pues sigo viniendo a la iglesia, les digo, porque así me pasó a mí al principio, ¿verdad? Yo iba a la iglesia porque pues la corista me gustaba y pues allí andaba yo. Pero
tiene que haber un momento donde haces un compromiso con Dios. Y no sé tú, pero en mi caso fue donde hubo dolor. Cuando la situación que estaba viviendo era insoportable y entonces es cuando dices, ayúdame, Señor. Quiero vivir como tú mandas porque el dolor que estoy experimentando no lo soporto. Y entonces cada persona tiene una tolerancia al dolor diferente. Y no sé si te ha tocado gente que necesita irles pero súper mal en la vida y aún así siguen sin arrepentirse. Entonces, ¿cómo te das cuenta que alguien de verdad está arrepentido? Que cuando tú le dices, mira, en la Biblia hay esperanza, te dicen, a ver, platícame más de eso. Quien de verdad no está arrepentido te empieza a debatir. No, 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 pero es que, pues, ¿cómo eso? Ay, ¿cómo de que el arca de Noé? ¿Y cómo que venimos de Adán y Eva? Y empiezan a discutir Biblia. No pierdas su tiempo. Esa gente no ha tocado fondo. Dale su tiempo, no se trata de enojarse con ellos, ni verlos con rencor, ni nada, pero no están listos. Ya llegará el día donde venga una situación triste de su vida, no se los deseamos, pero lejos de Dios eso es lo que va a suceder. Va a venir una situación tan dolorosa que entonces se van a acordar, oh, fulanito, fulanita, me hablaban de ese Dios de la Biblia. Y entonces cuando ya están listos y vienen y te preguntan, oye, ¿y todavía sigues yendo a la iglesia? Ahí es donde, a ver, sí, y ¿qué pasó? Y entonces te platican su dolor. Ahí es donde debes de explicarles como este tipo de cosas de la santificación, de la salvación. Pero antes no discutir Biblia. Pero esto viene, ¿a qué viene? Pues no sé por qué venía, pero ya se fue. No, no es cierto. Venía porque, me tengo que mantener caminando derechito por agradecimiento, porque al principio pues no, es que me distraen los globos, hermanos, mira, hay que echarle la culpa a algo, ¿verdad? Número 2, la santificación es un proceso continuo y progresivo, entonces ya soy santo, pero tengo que mantenerme santo, por eso se dice progresivo. El crecimiento es obviamente un proceso en nuestras vidas, que también incluye el crecimiento espiritual. Y esto es clave, no existen atajos para alcanzar la madurez espiritual. O sea, no hay de que me voy a un retiro 3 días y estando en ese retiro 3 días ya regreso súper espiritual. Qué suave sería, como si fuera microondas. Porque se puso muy de moda en Centroamérica y en algunas denominaciones que con retiros quieren hacer todo y te vas 3 días a un retiro y regresas y ya estás maduro espiritualmente. No, toma tiempo el crecer de una infancia espiritual a una madurez espiritual. Y entonces, ¿qué tanto tiempo toma? Eso tiene que ver con qué tanto estoy poniendo por obra la Biblia. ¿Qué tanto amo mis caminos? ¿Qué tanto amo mis formas? Porque otra vez estaba meditando, ¿cuánto le decimos a Dios, Señor, Señor? ¿Sabes el término Señor? Ya no lo comprendemos como es porque ya no vivimos en la Edad Media. En la Edad Media había ciertos títulos y entonces estaba algunos de ellos en inglés se entienden mejor, ¿verdad? Lord. El Lord, y había el conde, y el duque, y la duquesa. Y entonces no se trata de tu voluntad, lo que a ti te parece correcto o no, es lo que dice tu Señor.
y entonces se entiende más el concepto de Señor, ¿no? O sea, humanamente ya no tengo voluntad. La entregué a Dios, pero a cambio de eso voy a experimentar el vivir una vida con el fruto del Espíritu. Y entonces cuando soy esclavo, es por eso dice Pablo que cuando soy esclavo en realidad empiezo a ser libre, porque entregué mi voluntad contaminada y estoy haciendo la voluntad de Dios, que duele hacerlo porque hay veces que choca con mis conceptos, pero es que trabajé tan duro, me la merezco, me merezco tal o cual cosa, me merezco esa canita al aire, porque no se trata de tu voluntad, se trata de lo que dice tu Señor. Y entonces es tomarlo en cuenta en todo, desde cómo disciplinas a tus hijos, cómo te comportas en el trabajo, qué haces en tu tiempo libre, que ya no es tu tiempo libre porque ya entregaste tu voluntad. Entonces lo vamos viendo que es profundo el decirle a Dios Señor, porque hay veces que le digo Señor, pero sigo haciendo mi santa voluntad, que no tiene nada de santa, ¿verdad? Pero sigo haciendo lo que se me da la gana yo, y entonces en realidad no es mi Señor. No tiene autoridad sobre mí, yo hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque es mi tiempo, es mi dinero, que es parte de lo que estábamos viendo de los diezmos, ¿verdad? Y no lo digo porque, lo digo con mucho respeto porque también el predicador del domingo lo mencionó. Mi motivación de iniciar una iglesia nunca ha sido la economía. Gracias a Dios duré 6 años sin recibir ningún salario. Pero a lo que voy es que perdemos nosotros la bendición porque entonces en ciertas áreas seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece correcto y es donde nos emproblemamos. Y aparte de emproblemarte, pierdes tiempo. Y Dios es eterno, pero a nosotros, no sé a ti, a mí me quedan 40 y... Ay, ya perdí la cuenta, 43 años menos. Es que me quise quedar en los 42, pero digo, ay no, si ya pasó febrero, ya son 43 años menos. Ya me quedan 43 años menos. Entonces, si yo no hago a Dios Señor en mi economía y Satanás me sigue engañando en esa área, no estoy logrando la plenitud que Dios quiere en esa área. No sé si hasta ahí me voy explicando. Entonces, Dios sigue siendo Dios y voy a tener la vida eterna, pero no voy a recibir las recompensas que Dios me quería dar por hacer su voluntad en todas las áreas de mi vida. Igual, llámese en el área del trabajo, de la familia. Dios en todas las áreas quiere que yo le entregue mi voluntad. Entonces, eso es parte de la santificación. La santificación es un proceso continuo y progresivo. Nada más voy a leer un texto. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansia la leche de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Entonces, como te decía, no hay atajos para el crecimiento, para la madurez espiritual. De ahí me voy a saltar al último versículo, que es el que lo resume todo, Primera de Corintios 6. Parte del proceso de obediencia es orar. Con eso va a venir la fuerza para empezar a hacer la voluntad de Dios en todas las demás áreas que no has podido. Pero tú solo no puedes, pero tienes que empezar por algún lado. Entonces, el bautismo es el inicio. ¿Quién lo dijo? Pues dijo Jesús. Él mismo empezó su ministerio bautizándose. Entonces, no es que se trata de hacer la voluntad de nuestro Señor, no la mía.
No, yo tengo que venir 5 años a la iglesia y después me bautizo. No se trata de que hagas tu voluntad, se trata de que hagas las cosas a la manera de Dios. Y Dios dice que empieces bautizándote. Entonces, por cierto, va a haber bautizo 5 de mayo. ¡Ay! Comercial, ¿verdad? 5 de mayo. No, yo aprovecho para comerciales por todos lados. Las dos naturalezas de un cristiano. Uy, me quedan unos minutos. Tenemos dos, una vieja y una nueva. Naturalezas, ¿eh? No se emocionen los hombres. ¡Ay, tengo una vieja! No, una vieja y una nueva naturaleza. Expresas tu fe respecto a tu nueva naturaleza cuando te ves como una nueva persona. Entonces, como te menciono, no se trata de lo que yo pienso. No, pues sigo siendo el mismo, no cambio, además. Tienes que, por fe, creer que Dios ya te dio, porque lo dice en su palabra en Efesios, Él ya puso el querer como el hacer para que hagas su buena voluntad. Entonces, si antes no lo habías logrado era porque estabas tú solo, ahora ya no estás solo. Y entonces se trata de caminar con él. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces, pero tenemos esas dos naturalezas. La una que es en Adán. 1 Corintios 15:22 nos lo dice. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, éramos vieja naturaleza, ahora estamos en Cristo. Y eso es el segundo punto. Ahora estamos en Cristo. Y en Efesios 1:3-4 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda, ¿qué? Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con ¿qué? Ándale, entonces ya estás bendecido con toda bendición celestial. Ya estás bendecido en todo. Entonces, ¿por qué no lo experimento? Porque todavía no he rendido mi voluntad en algunas áreas. Y entonces tengo que ir dejando que Dios me enseñe cómo hacer su voluntad, o yo queriendo rendirme para hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, ¿qué significa ser una nueva criatura? Te puse ahí una lista que viene en el libro, me encantó. Mira, ser una nueva persona y creer en mi nueva naturaleza en Dios es entender que soy luz en el mundo. Lo dice Mateo 5:14, que soy un hijo de Dios. Ahí vienen los textos, ¿verdad? Entonces me tengo que comportar como un hijo de Dios. Volviendo al tema, porque a mí muchos 20s me cayeron cuando estuve en el militar. Cuando vas avanzando en rango, y te van poniendo aquí tus chunchas para que sepan en qué rango estás, te tienes que comportar de acuerdo al rango. Y si los han visto que se saludan y demás, estás saludando al rango, al uniforme, no a la persona. Entonces, haz de cuenta que espiritualmente Dios te pone ese uniforme. Te tienes que comportar de acuerdo al uniforme. No podrías andar en uniforme de gala y tirado ahí haciendo mecánica y demás y comportándote todo. Porque el uniforme era una señal de autoridad y entonces la gente te respeta por el uniforme. En lo espiritual es aún más importante. Dios nos dio un uniforme celestial que tiene rangos, que dice que ni las potestades demoníacas ni nada de eso pueden en contra de los hijos de Dios. Entonces me tengo que comportar de acuerdo al uniforme que estoy vistiendo, que es el uniforme de Dios. Entonces no puedo ir a hacer cosas obscenas, no puedo andarme comportando como si no tuviera a Dios cuando estoy vistiendo el uniforme. Entonces me tengo que comportar con orgullo y de acuerdo al reino al que pertenezco. Cuando nos mandaban entrenamiento y había otros ejércitos de otros países, me tocó estar con los de Emiratos Árabes Unidos y traían sus uniformes y tú te sentías siendo del ejército americano, así como, háblame de usted. Porque aquí yo soy el ejército más poderoso del mundo.
O andábamos en Afganistán y había de otras nacionalidades, de Inglaterra y de Canadá y demás, y los veíamos así como, estos andan jugando al soldadito, ni saben lo que es el entrenamiento que nos dieron a nosotros. Te comportabas de acuerdo al uniforme. Bueno, algo así es el ser una nueva criatura. Es decir, no me puedo estar coqueteando con el diablo, jugando con basura. Soy una nueva criatura y traigo un uniforme que fue lavado en sangre y que dice que que es Señor de señores. No sé si alguna vez has visto, nada más con esto termino, si no la has visto no la veas, pero hay una película de Troy donde sale Brad Pitt. Y en esa película yo entendí el término Señor de señores. Se supone que es un rey en Grecia que va conquistando pequeños reinos y entonces logra tener un ejército enorme que es con el que va a invadir Troya. Y entonces llegan en un montón de barcos y cada barco trae su bandera de su nación, pero todos le responden a un rey. Y ya que ganan la guerra, la primera batalla en la playa, vienen y cada rey le trae un regalo y entonces le dicen Rey de Reyes, le dicen al que es el jefe de todos los reyes. Algo así es. Dios es Rey de Reyes y no solamente estoy hablando de reinos humanos, sino de reinos celestiales que a veces que no comprendemos. Hay ángeles, arcángeles, hay seres que cuando vas leyendo Apocalipsis o Ezequiel y Daniel vas diciendo, órale, ¿y todo esto qué es? Bueno, Jesús es Señor de todas esas autoridades, de todos esos reinos, de todos esos seres. Él es Señor de señores y dice que tú eres coheredero, o sea, tú estás junto a Él. Entonces nos tenemos que comportar como gente a la altura. Te voy a invitar a que te pongas de pie. La siguiente semana seguimos hablando acerca de la santificación y te termino de leer toda esa lista, pero te lo quise resumir con el uniforme que Dios nos dio. Nos lo dio no porque lo merezcamos ni porque hubiésemos pasado el entrenamiento, nos lo dio por su gracia y porque Él cree en nosotros. No sé si a ti te hace sentir eso como que no necesitas más. Dios te está diciendo, yo te escogí, yo te adopté. La diferencia entre un nacimiento natural y una adopción es que cuando es una adopción, los papás escogen al niño y le dicen, ese es el que quiero. Así Dios dice, yo te escogí. Tal vez tenemos baja autoestima y decimos, no, pero es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo bien poca cosa que soy, yo acá, yo allá. Dios te escogió, algo vio en ti, algo le gustó de ti, dijo tú. Entonces Él te adoptó. Cree en ti por lo que Dios te dice que eres. Tal vez nosotros por nosotros mismos no somos nada, pero no se trata de eso, se trata de qué precio pagó Dios por nosotros. O sea que realmente valemos muchísimo. Y por eso dio la sangre de su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros.